bienvenida, porque sois, ¿no? La mayoría mujeres, como siempre en el espacio la mayoría, ¿no? de la presencia son mujeres. Bueno, yo soy Inma Nieto, Inmaculada Nieto, soy la concejala de Igualdad y bueno, agradecer a la asociación La Estancia, Priego Mujer Mamá, una vez más, en un acto más que me han pedido que participe en la presentación y de verdad que estoy enormemente agradecida porque, y aunque de manera protocolar haya que decir todas estas cosas, ella sabe, y Pili lo sabe, y ella también, que no lo digo de forma protocolaria, que lo digo de corazón, porque que me hagan partícipe de este tipo de actos, aparte de lo que aprendes, pues bueno, como mujer, pues es como tomar conciencia del movimiento que hay en Priego, de la suerte que tenemos, de la enorme suerte que tenemos las mujeres en Priego, las mujeres y los hombres, la sociedad de Priego, de que esta asociación se haya creado. Porque, por eso digo que no es un agradecimiento protocolar, es un agradecimiento de corazón. Me han hecho ver algo diferente, algo nuevo y creer y tener fe, ¿no?, en el futuro de la mujer y que en estos 40 o 50 años que llevamos de cambio, pues esto crea más esperanza, ¿no?, de que estos movimientos que surgen de las mujeres, que nacen de las mujeres y que nacen con esa perspectiva del futuro, pues que te da, ¿no?, pues esperanza, ¿no?, te da esperanza y te ilusiona. Así que muchas gracias a la asociación, a Eva, a Pili, una vez más, por contar conmigo en este tipo de actos y en esta presentación, porque para mí sabéis que es, vamos, no un orgullo, es que lo siento y me hacéis participar. Muchas gracias. Entonces, y encima de todo, bueno, el tema tan importante para las mujeres, que es la salud. Es celebrar, conmemorar el Día Internacional, que fue el 28 de mayo, el Día de la Salud, de la Mujer, salud reproductiva, salud sexual, y con motivo de esa efeméride, pues la asociación ha decidido montar este tipo de actos, ¿no?, con una jornada muy interesante, que ahora después ya la presentación hará Pili, con una ponente muy interesante, que es Mónica, que la tenemos aquí, que también hay que agradecerle su presencia, porque también un grupo puede contar con ponentes de este nivel. Y con un tema pues tan importante, porque es la salud reproductiva, la salud sexual de las mujeres. Ahí viene a hacer también, para terminar la presentación, porque quiero ser breve, me hace mi parte más psicológica, ¿no?, al ser psicóloga, ¿no?, pues la importancia que es para la mujer y avanzar en la mujer, también tener conocimiento de nuestra salud, de nuestra biología, tomar conciencia, tener información de lo que somos, de quiénes somos, de cómo nuestros órganos funcionan, cómo funcionamos, para ser más comprensivas con nosotras mismas y entender mejor pues, todo lo que nos sucede, ¿no? Porque ese es realmente el avance, porque hace, no digo ya 40 años, hace 20 años, 30 años las mujeres no tenían este tipo de información y actualmente en muchas sociedades no tienen este tipo de información que tenemos el privilegio ahora de tener y que actualmente todavía hay mucha desinformación o mucha falta de información y que gracias a este tipo de asociaciones nos facilitan, pero que por sí las administraciones deben colaborar y perseverar en este objetivo, ¿no?, de formarnos a las mujeres en la salud reproductiva, en la salud sexual, de tomar más conciencia de cómo funcionamos para comprender y también querernos más y entender lo que nos pasa. Y también tener más sensibilidad las administraciones públicas en todo esto, ¿no?, todo lo que supone nuestra sexualidad, nuestro sistema reproductivo y nuestra salud, que implica no solamente estar mejor con nosotras mismas, sino también implica un beneficio para la sociedad. Entonces la parte psicológica también es muy importante porque influye mucho, y no voy a entrar yo en eso, pero influye mucho en toda esa salud reproductiva, toda esa salud sexual, y esa parte psicológica es necesaria, el apoyo de la sociedad, el apoyo de la familia, el apoyo de nuestra pareja, el apoyo de nuestros hijos, para que en definitiva también haya mejor salud física. Bueno, yo simplemente daros la enhorabuena por este tipo de actuaciones, que continuéis, que sigáis de verdad con esta línea de actuaciones, porque necesitamos las mujeres que nos sigan informando, que nos sigan formando para poder conocernos mejor y entendernos mejor nosotras mismas, porque si nos entendemos mejor nosotras mismas podremos transmitir a los demás lo que somos, lo que necesitamos y lo que queremos. Así que muchas gracias una vez más.
Hola, buenas tardes, bienvenida. Y quería agradeceros vuestra asistencia, y en especial a Pilar y a toda la Asociación de Lactancia Materna de Priego Bien Mamar que nos han invitado. Yo soy Lola Corpa, directora del Centro de Salud de Priego, y me gustaría dar las gracias a Pilar y a todas las que componéis esta asociación y trabajáis por vuestra energía, vuestro impulso, vuestras ganas de avanzar, de conocimiento y de compartir ese conocimiento, que es lo más importante, de avanzar y de innovar. Quería poner en valor ese trabajo que ellas hacen desde la salud, porque ellas están haciendo promoción de salud. ¿Qué mejor promoción de salud pública que promocionar la lactancia materna? Cosa que me consta que lo hacen y lo llevan haciendo mucho tiempo. Y bueno, desde nuestra unidad, desde la unidad de gestión sanitaria, nuestro centro de salud de Priego, nosotros ofrecemos servicios de salud, servicios sanitarios de calidad, con el mejor conocimiento, con la mejor evidencia disponible, pero con algo muy importante para todos, que es la humanidad y la humanización en la atención, en el trato y en los cuidados. En los cuidados que se prestan a las personas, en este caso a la mujer, en el proceso de embarazo, parto y puerperio, y en cada etapa de su proceso vital. Muy importante, cada una de vosotras. Es un momento histórico de nuestra vida, por eso, pues estamos para apoyar, para ayudar y para guiar también con nuestros conocimientos. Siempre dispuestas a participar en todo lo que nos proponéis. Y pues dar también, deseando de escuchar a Mónica, que la hemos escuchado en la presentación de la jornada con un tema súper sugerente y súper importante y también desconocido con esta visión que nos va a dar. Así que daros las gracias a todas. Pues nada, buenas tardes a todas. Yo voy a leer porque sabéis que me pongo nerviosa, pues yo leo y ya está. Buenas tardes, bienvenida a todas las personas. De verdad que me hace muchísima ilusión inaugurar junto a mis compañeras de mesa y junto a Mónica Felipe estas primeras jornadas, que como bien ha dicho Isma, estas jornadas se enmarcan en la conmemoración del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que fue el pasado 28 de mayo. Me gustaría dar las gracias a Isma, a Lola y a Mónica por acompañarnos, y nuestros colaboradores, que ha sido la Delegación de Igualdad, el Ayuntamiento de Priego, el Grupo Participa Priego y el Centro de Salud. ¿Vale? A todas las personas que estén aquí, creo que es la vez que más personas asistentes hemos tenido. Las que nos seguís normalmente siempre somos las mismas, estamos súper contentas, de verdad. Y por último, y menos importante, quería dar las gracias a todos mis compañeros, mis camisetillas rosas, que están por ahí, que sin ellas, y mi camisetillo roso, que también está por arriba, que sin ellas no sería posible y sin vosotras. ¿Vale? De Mónica no creo que deba extenderme mucho porque en las redes sociales me he echado de poner de Mónica Felipe, estarán de mí, vamos. Raro es la que no sepa quién es Mónica Felipe, porque en las redes es verdad que hemos dado bastante cariño. Pero os digo más o menos un resumillo. Mónica es experta en género y salud, es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, ha sido productora de programas de televisión, documentales y programas de radio. Ha escrito varios libros, como Cuerpo de Mujer, Para conectar con el útero, de pareja trío. Este es el título que me lo digo, porque de pareja trío está súper interesante. Está agotado, pues imaginaos. En el 2011 inició un estudio sobre la relajación del útero y actualmente su trabajo se centra en la investigación de las consecuencias del patriarcado en el cuerpo y la salud femenina y en el desarrollo de técnicas y herramientas para revertir dichos efectos. Y Mónica nos va a presentar dos charlas: el útero, secreto de un órgano olvidado, y el parto, cuestión de género. Como creo que estamos todas deseando, ya os dejo con Mónica. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Asociación de Lactancia de Priego, a Pilar, que es así como incombustible esta mujer. Va a terminar con vosotras, porque se le ocurre cada cosa. Bueno, muchas gracias también al Ayuntamiento de Priego, a la responsable, a la directora del Centro de Salud. Gracias por estar aquí, porque es importante que se apoyen estas iniciativas.
Y yo no me voy a extender mucho más y voy a empezar a hablar del útero, secretos de un órgano olvidado, que parece así como una película de Indiana Jones, ¿verdad? ¿No? Es como En busca del arca perdida, pues En busca del útero perdido, pero bueno, parece. Bueno, ahora no sé lo que he hecho, pero no, pues le tenemos que dar más, ¿no? A ver. Sí, porque si no, no se va a ver. Ahora. Bueno, yo lo voy a ir moviendo así, conforme va. Bueno, vamos a hablar del útero, que parece así como una cosa absolutamente surrealista. Yo soy la primera que me parece surrealista hablar de esto, pero es bastante más interesante y tiene más jugo de lo que puede parecer a primera vista. Bueno, el útero es un órgano muscular hueco que tienen las hembras de los mamíferos, está situado en el interior de la pelvis, es donde se produce la hemorragia menstrual, donde se produce la menstruación cada mes y se desarrolla el feto hasta el parto. Esta es la definición de útero que podemos encontrar en el diccionario. Bueno, hasta aquí parece pues una definición bastante exacta a priori y sin mucha connotación, ¿no? Bueno, cuando yo empecé hace ya bastantes años a revisar lo que yo creía acerca de mi cuerpo, de quién yo era, de cómo era mi cuerpo, de cuál era mi relación con mi cuerpo, empecé a indagar en algunas historias. Llegó a mí un libro de Casilda Rodríguez que se llama La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Yo me leí aquel libro y lo que más o menos viene a decir la autora es que, producto de vivir en una sociedad patriarcal, las mujeres en Occidente tenemos úteros espásticos o úteros contraídos. El útero es un órgano muscular y entonces se contrae. Bueno, por eso las menstruaciones son dolorosas, por eso los partos son tan complicados en Occidente, por eso las mujeres tenemos menos deseo, menos placer sexual del que el cuerpo, de manera biológica natural, podría darnos. Bueno, yo leí aquello y dije, pues igual sí, porque a mí ya no me cuadraba que la menstruación, que es un proceso fisiológico y natural, fuera dolorosa. Me cuadraba todavía menos que fuera dolorosa en unas mujeres sí y en otras no. Pues la mía era. Entonces dije, pues igual esta mujer tiene razón, voy a ver si relajo mi útero y a ver qué pasa aquí. Si consigo relajar este músculo, porque es un músculo, pues igual que puedo relajar el brazo, voy a ver si consigo relajar el músculo. Bueno, total, que yo empecé a investigar un poco, conseguí relajarlo y tal, y a partir de ahí empecé a revisar qué pasa con las mujeres en esta cultura, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Que serían las preguntas clásicas de la filosofía. Bueno, Platón ya hablaba del útero. Del útero han hablado históricamente, o sea, el útero ya se sabía que era ahí como algo. Ahora es medio tabú, no se mira mucho, no se sabe muy bien, hay información realmente hay muy poca información también desde la medicina sobre el útero, se hace muy poca investigación sobre él y por lo tanto hay poco conocimiento científico. Pero ya entonces le daban vueltas y pensaban que el útero tenía que ser algo interesante o al menos importante dentro del cuerpo de las mujeres. Platón decía, el útero es un animal que vaga por el cuerpo de la mujer y se enoja cuando está insatisfecho. Esto ya lo decía Platón, 500 a.C. Un animal, decía, es un animal ansioso de procrear. Si permanece sin producir frutos mucho tiempo, se irrita y se encoleriza. Anda errante por todo el cuerpo, cierra el paso al aire, impide la respiración, pone al cuerpo en peligros extremos y engendra 1000 enfermedades. Creían que el útero, la visión que se tenía en la antigüedad del útero, era que estaba suelto dentro del cuerpo, ¿vale? Que no tenía anclaje en ningún sitio y que se movía. Entonces, cuando se movía mucho o se iba a sitios donde incomodaba a la mujer, aparecían síntomas de enfermedad en las mujeres. Hipócrates, que es como un gran padre de la medicina y contemporáneo de Platón, decía de la sofocación histérica, el útero emigra hacia la parte superior del abdomen en busca de fluido. Y ya hablaba, porque
porque histeria viene del griego histerión, que significa útero, ¿no? Entonces ya esto ya viene de lejos, que luego Freud lo retomó y dijo, venga, aquí para todos. Pero, y los síntomas, decía, dificultad de respiración, dolores en el corazón, mareos, pérdida de la voz y exceso de saliva. Todas estas cosas nos pasan a las mujeres si el útero, que está suelto dentro del cuerpo, se mueve hacia la parte superior, ¿vale? Decían cosas aún más alucinantes. Areteo de Capadocia, 500 años después de Platón, el útero se asemeja estrechamente a un animal. Se mueve por sí mismo aquí y allá y en los flancos y también hacia arriba, hacia el hígado, el bazo o el corazón. Al útero le atraen los aromas fragantes huyendo de los olores fétidos. Y también decía, el útero es como un animal dentro de un animal, que me encanta. Pero fijaos la visión del cuerpo de la mujer. O sea, esto era, no voy a decir que ciencia de la época, porque no había ciencia, pero esto era el conocimiento superior, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de los intelectuales, de la gente que pensaba, o sea, es que era Platón, ¿no? Era gente así que le daba un poco al tarro. Esta era la visión del cuerpo de la mujer que se tenía entonces, ¿vale? Ya veremos que tampoco es que haya cambiado muchísimo. Bueno, ha cambiado un poco, sí, pero... Bueno, ya vamos avanzando en la historia, que es todo así como una cosa muy, muy loco. Y hay una película que os recomiendo, que se llama Histeria, que es de la Inglaterra siglo XIX, principio de 1800. Las mujeres acudían a médicos especialistas en provocarles orgasmos. Era la Inglaterra victoriana, una represión sexual tremenda, el sexo era o inexistente o esto de, ¿no? Era como casi sin tocarse, las mujeres no tenían ninguna satisfacción sexual, era toda para el varón y entonces se generaba esa sensación de malestar en las mujeres y acudían a un médico especialista que las masturbaba hasta el orgasmo, ¿vale? Pero, o sea, yo le digo así, os podéis reír y decir, ¿esto qué es? Esto se parece bastante a una prostitución o algo así. Bueno, eso era medicina del siglo XIX, a principios del XVIII eran ginecólogos, se entendía que eran ginecólogos, eran médicos especializados y lo que tenían estas mujeres no era ninguna enfermedad. Lo que tenían era que vivían en un sistema de valores absolutamente represor de la sexualidad de las mujeres. Entonces ellas se encontraban mal, no porque tuvieran ninguna enfermedad, sino porque la cultura presionaba hasta límites insospechados en la vivencia corporal de esas mujeres, ¿no? Bueno, Freud, claro, ya retoma, ya estamos a mitad del siglo XIX, y habla de histeria, ¿no? Y la histeria es, bueno, un conjunto de síntomas, un poco como lo que veíamos de Hipócrates, ¿no? Es un conjunto de síntomas que puede ser cualquier cosa y que se asociaba a la histeria, que era una enfermedad típicamente femenina. Decía, él hablaba del desorden del cuerpo como la expresión de un deseo sexual insatisfecho, pone el acento precisamente en esa insatisfacción de la mujer, es específicamente femenino y también hablaba de la histeria como de algo que no está colocado en su lugar. O sea, fijaos qué paralelismo con Platón, por ejemplo, cuando se hablaba de... Bueno, en realidad es que no saben lo que somos, no saben lo que tenemos por dentro, porque está en la visión, son todo hombres hablando de cuerpos de mujeres que ellos no experimentan, no tienen ni idea. O sea, ellos dicen, ¿no? Porque son sus reflexiones, ¿vale? Se agradece que hayan reflexionado sobre nosotras, pero no han acertado demasiado, ¿vale? En realidad, ¿qué están diciendo todos estos autores sin decirlo así? Lo que están diciendo estos autores es que las mujeres vivimos en un sistema de valores, en una cultura y en una sociedad que no nos es propicia, que va contra la propia naturaleza de la mujer. No estamos cómodas viviendo en este mundo. No es un mundo fácil para nosotras, es muy complicado vivir aquí. Y el cuerpo manifiesta esa insatisfacción. Pero en vez de decir la cultura patriarcal, yo tenía una profesora del experto que decía, claro, es que la gente
no llegan al médico de cabecera diciendo, oiga doctor, me duele el patriarcado. Que es justo lo que nos pasa, es que nos duele el patriarcado. Lo que pasa es que somatizamos, lo que pasa es que llevamos sobrecarga, que estamos agotadas, que tal, pero en realidad es el entorno, ¿no? Lo que es absolutamente contrario a la naturaleza y a la salud de las mujeres. Bueno, ¿qué pasa con el útero? El útero sí que ha estado presente en otro momento histórico, en otro tiempo, en otras culturas, donde la mujer sí que también reflexionaba acerca de ella misma. Yo no digo que en Occidente la mujer no haya reflexionado acerca de sí, sino que no se registra, no se recoge o no se sabe, ¿no? Bueno, todas las representaciones, mirad, una de las entradas con más visitas que tengo de mi página se llama El útero palpita, y es de las que más visitas tiene porque de repente un día sienten palpitar el útero y entonces se van a Google y ponen palpitaciones en el útero, porque nadie les ha dicho nunca que el útero es un órgano que se mueve y que palpita. Entonces de repente lo sienten un día, ¡ah! ¿Qué sé? Me está pasando algo, será una enfermedad, será un síntoma de histeria, ¿qué me está pasando? Y se van a buscar. No sabemos mucho acerca de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y de la experiencia que tenemos, pero en otras culturas sí que la mujer estaba más apegada o conocía más o tenía menos presión cultural de cómo no debía ser, y entonces tenía un conocimiento más directo del propio cuerpo. El problema es que ahora vivimos en la mente, tenemos un montón de información de cómo se supone que es nuestro cuerpo, que casi ni nos deja experimentar el cuerpo tal cual es, ¿no? Por ejemplo, ¿el útero palpita? Sí, el útero es un órgano muscular, sí, es musculatura lisa, depende del sistema nervioso autónomo, pero tiene receptores de oxitocina, cosa que no pasa en otros músculos. Así que cuando la mujer genera oxitocina, ese órgano se mueve. Cuando tenemos un orgasmo se mueve, Master y Johnson ya lo dijeron, pues nadie hizo caso de esta frase. Se mueve cuando tenemos la menstruación para dejar salir el endometrio, y se mueve también cuando estamos relajadas, en una relajación profunda. En cuanto hay oxitocina, ese órgano está relativamente relajado, el órgano no es una musculatura tensa, se puede notar cómo palpita dentro del vientre. Esto sería una vivencia, fijaos que esto sería una vivencia natural del cuerpo de la mujer, fisiológica, y cuántas mujeres no la experimentan jamás en la vida. No la experimentamos porque el útero está contraído, porque hemos perdido la propiocepción de la zona, es decir, no nos damos cuenta de lo que pasa de ombligo para abajo. Hay veces que no nos damos cuenta de lo que pasa de garganta para abajo, depende así del nivel del aprendizaje que hayamos tenido, y toda la zona de la pelvis es una especie de agujero negro del que he perdido hasta el mapa cerebral. O sea, he perdido la propiocepción de la zona. Me cuesta mucho situar un músculo u otro. Si habláis con fisios, no sé si hay aquí alguna fisio, pero ¿nos pasa a las mujeres o no? ¿Qué pasa? Que luego le dices a una mujer, mueve, no sé, el músculo elevado, lo localizan, es que mentalmente no sabemos dónde están las cosas. Eso es una pérdida de la vivencia corporal, cultural, aprendida. Esto tiene que ver con la represión sexual de las mujeres, con que no nos dejaran tocarnos cuando éramos pequeñas, tienen que ver con más cosas que ya iremos viendo, pero viene de ahí. Bueno, en otras culturas no. El útero se sabía que palpitaba y que se movía, y lo representaban en forma de movimiento. Entonces las ranas, ese movimiento cuando respira la rana, ¿lo habéis visto? Era una analogía del movimiento del útero. El movimiento ondulante de las serpientes. Fijaos, esto es una representación de 1600 a.C., es de la cultura minoica en Creta, que era es una cultura muy especial también porque no existía la violencia.
era una cultura pacífica, por eso duró muy poco, porque enseguida llegaron pueblos que se conocían la violencia, la arrasaron, pero es una cultura muy interesante y esto es una representación de una diosa, que es una diosa de lo femenino, de la feminidad, que tiene que ver con la sexualidad femenina. Eran épocas en lo que lo femenino estaba vinculado al principio de la vida, a la ciclicidad de la existencia. La serpiente ha sido también un símbolo que tenía que ver con eso, con el ciclo de vida, y que la religión católica expropia, se la queda. La serpiente en nuestra cultura es el demonio, es el diablo, es lo malo, es la maldad, es la sexualidad femenina, la maldad. Esto a nivel simbólico, pero va calando, ¿vale? Entonces, lo que vibra, lo que se mueve, lo que palpita, al final terminamos considerándolo símbolo pues de algo maléfico, ¿no? No es beneficioso. Decía, bueno, he sacado un extracto de la Biblia que no tiene desperdicio, y decía: la maldad es por definición lo que emana del cuerpo de la mujer. De los vestidos sale la polilla y del cuerpo de la mujer la maldad femenil. Pelín misóginos eran, para que nos vamos a engañar, ¿no? Un pelín misóginos. Pero esto es muy importante porque esto sigue impregnando la moral de nuestra época. Fijaos ahora que hace una semana nos hemos estremecido con la noticia de Verónica, que se había quitado la vida porque había un vídeo de contenido sexual que ella protagonizaba. Él no se ha quitado la vida. La vergüenza de la sexualidad sigue siendo de la mujer. La maldad sigue siendo nuestra. Él se puede permitir hacer público el vídeo de él manteniendo relaciones sexuales. Fijaos, o sea, esto sigue siendo así. 2000 años después, da igual, sigue siendo. Esta moral, esto lo sigue impregnando todo. También lo sigue impregnando y está muy impregnado en la medicina, luego lo vamos a ver, también en el proceso del parto. Estas cosas que parecen tan lejanas, que es algo simbólico, abstracto, permean todo lo que sucede aún hoy en día. Bueno. Yo quiero hablar de Michel Foucault, que es, o Michel Foucault, mejor dicho, que es un filósofo francés. Es uno de los filósofos más relevantes de mitad del siglo XX. Toda su obra, él era catedrático, toda su obra habla del poder. A él lo que le interesaba era saber de dónde emanaba el poder y cómo se gestionaba ese poder. Y él habla de biopolítica, de un término que hace referencia a cómo los poderes utilizan la parte biológica de los individuos para controlar a la población. Bueno, en el siglo XVII, XVIII se desarrollan las grandes ciudades, empieza la revolución industrial, empiezan las aglomeraciones humanas y empieza a considerarse que es mucho más eficaz controlar a la población a través de la biopolítica, en vez de hacerlo como se hacía en el modelo medieval, que era el castigo premio-recompensa, te dejo vivir o te mato, ¿no? Porque en el modelo feudal tenían esa capacidad. Entonces deciden, bueno, ya se nos está yendo esto de las manos, hay mucha gente aquí, ¿cómo podemos controlar a la población? Empiezan las estadísticas, empiezan los sistemas también de sanidad pública, de salud, y empiezan a gestionar la biopolítica, la política de la parte biológica de los seres humanos. Foucault acusa el surgimiento de una tecnología individualizante del poder. Bueno, lo explico un poco. Él dice básicamente que los poderes públicos, en este caso los poderes, yo diría no solo públicos, sino los poderes, porque ahora ya el poder del final al final ni siquiera es público, ¿no? Estamos todos en manos de las grandes multinacionales. La intención del poder es fragmentar los cuerpos, porque teniendo cuerpos fragmentados se tienen súbditos no ciudadanos, ¿vale? Y esto es súper interesante. Mirad, las mujeres estamos en guerra propia, que es lo peor.
Estamos todo el día luchando contra un algo que no sabemos lo que es, que tiene que ver con la insatisfacción personal y con la experiencia corporal. Nunca nos sentimos suficientemente lo que sea. Hay un modelo, el patriarcado nos da modelos de cómo ser mujeres, ¿no? Nos dicen, pues puede ser de esta manera, puede ser de tal otra, ser mujer es ser esto, que es imposible y es una locura porque es un modelo, ¿no? Es también intangible. Pero internamente, ¿cuántas horas, cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántos recursos no estamos gastando en esa lucha de sentirme aceptada o sentirme validada como mujer en esta cultura? Mientras estamos ahí, no estamos en otro sitio. Había una feminista, no recuerdo el nombre, porque decía que la dieta era el mayor narcótico que nos habían dado a las mujeres en el siglo XX. Todas a dieta, todas pasando hambre, todas con problemas de aceptación del propio cuerpo, todas con problemas para aceptar la experiencia corporal que se está teniendo ahora. Es que no te queda energía para nada más. O sea, es que ¿no? Ya suficiente hacemos. Hay una lucha interna, ¿no? A eso se refiere Foucault cuando habla, a ese cuerpo fragmentado. Estoy yo por un lado, mi cuerpo por otro, yo en guerra con mi cuerpo, que no me acepto, siempre queriendo ser otra que no soy, y se me pasa la vida en vez de hacer la revolución, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Si antes decía, el patriarcado nos da un modelo de ser mujer. Si yo os digo ahora, decidme cómo es ser una niña buena en nuestra cultura. Yo os aseguro que tenemos todas la misma imagen mental de lo que significa ser una niña buena. ¿Hacemos la prueba? ¿Me vais diciendo atributos de niña buena? Callada. Quieta, obediente, dócil, sentada con piernas juntas, sumisa, dócil, callada, quieta, limpia, complaciente, sonriente. Ostras, porque vosotras habéis vivido en vuestra casa y yo en la mía, pero el modelo de ser niña buena lo compartimos todas. Bueno, una niña buena, uno de los atributos de ser niña buena es ser asexual. Las niñas, que los seres humanos somos seres sexuales desde el momento de la concepción, es decir, o sea, de toda la vida somos sexuales, pero una niña buena es una niña asexual. Una niña buena no va a tener deseo sexual, no va a explorar su sexualidad, no la va a explorar con otras personas, ¿sí? ¿O es solo mi modelo de ser niña buena? Quiero convertir. Por eso digo yo que luego cuando lees la Biblia y dices tú, ¡hala! Que estamos igual. Ese es el modelo interiorizado que tenemos de cómo ser una niña buena. Esto es lo que hemos aprendido cuando éramos niñas que teníamos que ser. Luego llegamos a la edad adulta y decimos, y ahora quiero orgasmos múltiples con los que no funciona así. ¿Sabes? Luego llegamos a la edad adulta y decimos, esto no. Tenemos una niña buena interiorizada así como, ¿no? Aquí en la mente y en el cuerpo, porque lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente. Hay una definición de patriarcado que me gusta mucho que dice, el patriarcado es la separación del cuerpo y la mente, que al final es más profunda de lo que parece, porque en realidad es la asunción de esa imagen que se tiene y que comienza con las religiones monoteístas del cielo y la tierra. En el cielo lo divino, lo mental, lo racional, lo cognitivo, lo intelectual, en la tierra lo corporal, la sexualidad, lo sucio, lo pecaminoso, lo terrenal, Y el cuerpo de la mujer representa más que ningún otro lo terrenal, porque nosotras parimos. Entonces esa división de lo divino, lo celestial, lo supremo, lo intelectual, lo mental, y la división de lo terrenal, lo material, lo sexual, lo corporal, lo pecaminoso, sigue estando ahí presente. Entonces nosotras la tenemos también, tenemos la niña buena, reprimida así como asexual,
Y luego queremos gozar más que nadie claro, queremos tener grandísimos orgasmos, parir genial y no funciona así. Lo siento, pero no funciona así. ¿Y esto por qué nos pasa? ¿Por qué pasa esto? Es verdad, es una manera de controlar a la población. Controlando la sexualidad de la mujer, controlas la sociedad. Controlas de quiénes son los hijos. Bueno, aparentemente, en derecho se sabe que no se hacen pruebas de paternidad así como así, porque si, o sea, la presunción de paternidad del padre dentro del matrimonio es una presunción. Parece que el porcentaje de hijos putativos sería bastante elevado. Entonces se deja así quieto y presumimos que tal, muy bien. Pero en principio, controlando la sexualidad de la mujer se controla de quién son los hijos, se controla económicamente, se controla el sistema y sobre todo lo que se controla es una cosa. Lo que se controla es que la siguiente generación, porque las madres somos las principales transmisoras de los valores culturales, la siguiente generación también va a estar educada en los mismos valores culturales. Es decir, en la manera en que el propio sistema se perpetúa. Por eso la sexualidad de la mujer está mucho más tocada, mucho más intervenida culturalmente que la del hombre. Bueno, desde Master y Johnson, 1950-60, ya reconocieron que el útero estaba involucrado en cualquier tipo de orgasmo femenino. Cada vez, una de las cosas que pasa con el útero y con la sexualidad de las mujeres es que se estudia muy poco. Luego se estudia y dicen, ¡ah! ¡Anda! Es que o sea, no es que desde la ciencia no se sepa, es que no se preguntan las cosas oportunas, ¿no? Ahora sabemos, por ejemplo, que el útero está involucrado en procesos de memoria espacial. Hace un mes sabemos esto, antes no se sabía, ¿no? Porque han hecho un estudio. En ratitas, sí. Pero han cogido ratitas, a unas le han quitado el útero, a las otras no, le han hecho las tal, y las que no tenían útero tenían problemas, dificultades de memoria espacial. ¡Wow! No es que el útero no estuviera involucrado en otros procesos cerebrales, que no se había estudiado, no se sabía. Entonces, una de las cosas que sucede, como estamos ahora, es que la histerectomía es una de las operaciones que más se realiza. Por ejemplo, en Estados Unidos se realizan más de 600.000 al año. Es una barbaridad. Y es una de las operaciones que con mayor facilidad, voy a hacerlas entre comillas, te proponen en cuanto hay miomas o cualquier problema en el útero, ¿no? Se hace con mucha facilidad porque al final el útero es un órgano encargado de gestar. Y en el momento en que tú ya no vas a seguir gestando, no te preocupes que puedes seguir viviendo con él. Efectivamente, puedes seguir viviendo sin él, pero igual hay que estudiar más a fondo qué pasa con ese órgano. Porque tenemos el conocimiento que tenemos, sí, pero es que no se ha estudiado. Tenemos el que tenemos porque no se hacen las preguntas adecuadas, ¿no? Para la medicina tradicional china es diferente. Para ellos, en su visión de cómo funciona el cuerpo humano, que es otra manera de comprender el funcionamiento, para ellos es el primer motor energético del cuerpo de las mujeres. Ellos tienen otra manera de explicar cómo funcionamos. Y si la medicina occidental, la visión un poco que coge es de la máquina de vapor, el cuerpo humano es una especie de máquina donde puedes cortar, quitar, poner, pegar como si fuera una maquinaria. La visión tradicional de la medicina tradicional china es completamente diferente. El cuerpo es un todo, lo que afecta en una cosa o lo que está pasando en un sitio afecta a otro, ¿no? Se le llama palacio ovárico. Para ellos es fundamental que funcione y que funcione bien porque es el que lleva la vitalidad, que sería la energía libidinal, al resto del cuerpo, ¿vale? Es otra manera de explicarlo. Su función para ellos no es solamente procreadora, sino proporcionar placer, y está implicado en los procesos de homeostasis del cuerpo. El cuerpo siempre tiende a un cierto equilibrio, es decir, si estás muy cansado, tu cuerpo te va a pedir que descanses y que reposes, y ese equilibrio a todos los niveles, para ellos, el útero sí que está involucrado ahí, tiene una misión, que en nuestra visión occidental no existe.
hay todavía ese sesgo en cómo se trata el cuerpo de los hombres y cómo se trata el cuerpo de las mujeres. Cuando un hombre va a hacerse una prueba, por ejemplo, de próstata, donde tienen que introducir un dedito por el ano, se cierra la puerta, se pide permiso. Pero ¿cuántas de nosotras no hemos estado pariendo en un paritorio, con las piernas en alto en un potro, con la puerta abierta? Aquello era lo más parecido al camarote de los hermanos Marx, porque la visión, el trato, la manera de dirigirse desde la medicina al cuerpo de la mujer no es la misma que al cuerpo del hombre, no se acerca. El cuerpo del hombre es la medida en la medicina, sigue siendo la medida. De hecho, los estudios científicos se hacen sobre todo con varones, y además no con todos, tiene que ser un varón de clase media, blanco y de mediana edad, entre los 30 tal, o sea que tampoco sirve cualquiera. Es ese modelo androcéntrico o sea, lo que entendemos todos cuando yo digo un hombre, todos vemos el mismo tipo de hombre, ¿no? Un tipo así como cercano a los 40, 30 y pico, pocos 40, mediana edad, blanco, caucásico, tal. Bueno, esta es la medida de la medicina todavía, y lo que pasa en nuestro cuerpo es que les pilla de lejos, o sea, es como una cosa, pero también el acercamiento que tienen hacia nosotros, la manera en que se expresan, el cuidado que se tiene para acceder al cuerpo de las mujeres no es el mismo que se tiene cuando se acercan al cuerpo del hombre, ¿no? De hecho, con los mismos síntomas, a nosotras nos diagnostican las 2/3 partes de los psicofármacos que se dan, que se recetan. Si yo voy con el mismo síntoma que va un varón, a mí lo más probable es que salga de allí con ansiolíticos. Al chico le van a hacer pruebas, ¿vale? Le van a hacer pruebas de corazón, algo de cabeza, a ver qué pasa y tal. Yo me voy con la pastilla, con el psicofármaco. Porque también está naturalizado, y es otro sesgo de género cuando se acercan a nosotras, que somos más emocionales y que también exageramos más y tenemos más tendencia a ser pacientes del sistema sanitario, ¿no? Luego pasan cosas como que la primera causa de mortalidad es cardíaca en las mujeres también, pero el trato que tenemos no es ni de lejos parecido al que tiene un hombre, ¿no? Y de hecho los síntomas son diferentes en un ataque al corazón, una mujer y un hombre, y muchos médicos todavía no saben cuál es la diferencia. Entonces tú vas diciendo, me duele aquí, me duele allá, me está pasando esto, probablemente no reconozcan como que estás teniendo un fallo coronario, con lo cual, en fin, esto hay que mirárselo, pero es una cosa que nos pasa porque se acerca, porque al final todo esto que os venía contando de Platón y de todo esto sigue hoy en día, todo eso sigue presente en la medicina, ¿no? En la medicina y en todo en realidad, ¿no? Vamos a hablar de violencia obstétrica en la siguiente ponencia, más en concreto, pero solamente quería decir que una de las cosas que se produce en la medicina es la patologización de los procesos fisiológicos de la mujer, porque son ajenos a ese modelo androcéntrico sobre el que se basa la medicina. Entonces todo lo que sale de ahí ya es raro, enfermo, enfermedad, malo, ¿no? Entonces cuando llega una mujer y le dice al profesional, me duele la menstruación, por ejemplo, ¿no? Llega el médico y dice, me duele la regla. Y le dicen, vale, te pueden decir dos cosas, que te duele la regla es normal, ¿no? Esto alguna de aquí lo habrá oído, ¿de qué vas? ¿Qué quieres? ¿Que no te duela la regla? No, que te duele la regla es normal, ¿vale? Estupendo, un proceso fisiológico que duele. O, bueno, tómate estas pastillas anticonceptivas para que se te regule y te quiten los dolores. Pues las píldoras anticonceptivas no regulan la menstruación y no quitan los dolores. Las píldoras anticonceptivas sustituyen, o sea, lo que hacen es eliminar el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces no hay ciclo menstrual. No es que te regule, es que no hay nada que regular, lo inhibe. Y el sangrado que se produce es por cambio vascular, por un cambio de hormona, ¿vale?
Entonces, si estás tomando píldora anticonceptiva, lo que tienes de sangrado no es menstruación, es un cambio vascular, ya está, ¿vale? Pero esto normalmente no se le explica a las mujeres, se les dice que se le va a regular, no está regulando nada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el diagnóstico de endometriosis en este país, en España, tarda una media de 8 años. O sea, durante 8 años una mujer ha ido al médico no sé cuántas millones de veces a decirle, oiga, me duele la regla. Y el médico le ha dicho, pues es normal. O le ha dicho, pues tómate unos anticonceptivos y tal. Durante 8 años. O sea, no es normal. Esto pasa porque eso es parte de ese ignorar los procesos fisiológicos de la mujer o medicalizarlos como pasa en el parto y en el embarazo, y luego hablaremos de esto, ¿no? Con lo cual recibimos también una incorrecta atención sanitaria, pero a mí me parece aún más importante que lo que recibimos es la información de que nuestro cuerpo está mal. O sea, una mujer a la que le duele la regla y va al ginecólogo y le dice que es normal que le duela la regla, lo que entiende es que vive en un cuerpo que está mal, ¿no? Si yo cuando camino me duele, voy al médico porque tengo algo, porque caminar no debería de dolerme, hacer la digestión no debería de dolerme, si me duele voy al médico, porque entiendo que tengo una enfermedad. Pero si me dicen que es normal, por ejemplo, que dar la teta duela, así, ¿no? Y una va pensando que vive en un cuerpo que está mal hecho, que es fallido. ¿Pero este cuerpo qué es? ¿Me duele todos los meses cuando me viene la regla? ¿Me duele cuando doy teta y es normal? ¿Y tiene que ser todo a través del dolor? ¿Mi experiencia corporal es a través del dolor? ¿Qué es esto? ¿No? Y esto es un problema serio y es mucho más grave de lo que puede parecer a simple vista, esta concepción que tenemos nosotras de nuestro propio cuerpo. Hay otro filósofo francés que se llama Merleau-Ponty, es un filósofo fenomenológico, y él habla del cuerpo objeto y cuerpo experiencia. Y él dice, el cuerpo objeto es aquel capaz de percibir la realidad, es decir, percibe a través de los sentidos lo que sucede alrededor, pero no puede generar una respuesta que modifique el medio ambiente, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con la educación también que hemos recibido como mujeres, con esa niña quietecita, callada, quieta, complaciente, Bueno, fijaos, el cuerpo objeto recibe las sensaciones a través de los sentidos, recibe lo que pasa, yo recibo la temperatura, recibo quiénes sois, os estoy viendo, recibo la información, pero no elaboro una respuesta que modifique el medio ambiente. Esto es muy profundo cuando, por ejemplo, hablamos de violencia de género. Nos han enseñado. Las mujeres sabemos mucho de vivir en un cuerpo objeto. Es lo que nos muestran todo el tiempo, desde que somos bien pequeñas, que nuestro cuerpo es un cuerpo objeto. Y él dice, el cuerpo experiencia es un cuerpo que recibe la información del entorno, elabora una respuesta y modifica el medio ambiente. Es capaz de modificar lo que está pasando. Recibo la información, tengo frío, me levanto, cojo la chaqueta y me la pongo. Tengo la información, me están agrediendo, me pongo en modo ataque o huida y hago algo para cambiar mi situación. Y esto, él dice, que se vive en el cuerpo, que esto es del cuerpo. No es tan mental, sino es corporal. Es la vivencia, es la experiencia. Y él dice, solo cuando vives en un cuerpo experiencia puedes hacer tu proyecto personal vital. Solo cuando tienes un cuerpo experiencia, cuando tú estás habitando tu cuerpo, es que puedes vivir tu vida. Puedes hacer tu proyecto. Es interesante, ¿no? Porque una de las cosas que nos ha pasado a las mujeres es que nos hemos desconectado del cuerpo. Yo siempre digo, claro, jugábamos con muñecas que no tenían vulva. Nosotras no nos las mirábamos, no nos dejaban que nos las tocáramos. Toda esa zona de la pelvis estamos absolutamente desconectadas. Y cuando digo desconectadas no lo digo en un sentido así como esotérico, no sé qué. No,
Yo es que creo que hemos perdido conexiones neuromusculares con la zona de la pelvis, pero así. No sentimos. ¿Dónde está el glúteo? ¿Dónde está el músculo tal? ¿Dónde está el no sé qué? Que siento cuando me toco. Yo le digo muchas veces a las mujeres, oye, explorad la vagina, porque es que la vagina parece que es un terreno vedado para el ginecólogo y el novio, la pareja. Pero ¿cuántas de nosotros exploramos nuestra propia vagina, que es tuya, que no es del otro? En derecho hay una figura jurídica que se llama usucapio y que viene a decir algo así que cuando hay una persona está habitando y está cuidando como propietaria un terreno, un bien inmueble, durante 50 años puede pedir la propiedad aunque no sea él su dueño, como ha estado cuidándolo durante este tiempo y utilizándolo y haciendo labores de propietario, puede pedir la propiedad, la titularidad del bien. Y a mí siempre, claro, y yo que hago la analogía con el cuerpo pienso, ostras, no nos queda mucho para llegar a los 50, más vale que vayamos reapropiándonos, ¿no? Y habitando el propio cuerpo, vaya que venga alguien y diga, sí, esto es mío. Que en realidad es que en realidad es que es de otros. Mientras no lo habito yo, mi cuerpo está colonizado por los valores culturales, por la represión sexual, por lo que me han dicho que tengo que sentir, por cómo me han dicho que tengo que ser. Hasta que yo no empiezo a tomar allí conciencia, bajar, a habitar este espacio, que es el primero. Luego las mujeres, cuando hago talleres con ellas, me dicen, yo tengo mucha dificultad para encontrar un lugar en el mundo. Y yo siempre pienso, claro, si no hemos encontrado o sea, si el primer lugar en el mundo que tenemos para habitar es el propio cuerpo y estamos escindidas de eso, ¿cómo luego vamos a encontrar fuera el lugar en el mundo? ¿Cuál es mi sitio? ¿Desde dónde me muevo en el mundo? ¿No? Lo decía Merleau-Ponty, si no tienes un cuerpo experiencia, no tienes proyecto personal vital. ¿No? Y el útero es el gran desconocido, porque es un animal que vaga y así como muy loco, ¿no? Es un animal además muy caprichoso, muy loco, que vaga por nuestro cuerpo, arriba abajo, y del cual no tenemos conciencia, pero el útero es un órgano del cual tendríamos que tener propiocepción, mucha. No es como, a mí me dice, yo no siento el páncreas y digo, vale, bien, vale, no sentimos el páncreas, lo puedo pasar, pero el útero, porque tiene receptores de oxitocina. Se mueve cuando tienes placer, se mueve cuando hay un orgasmo. ¿Cómo puede ser que se mueva cuando tenemos un orgasmo y no nos enteremos? Se mueve cuando estamos pariendo. Se mueve cada mes con la menstruación y no tenemos conciencia corporal. De hecho, yo cuando empecé a hacer estas cosas, mi hija tenía como 5 años, o sea, había parido ya. Yo no tenía ni idea, no tenía el útero. Yo me lo imaginaba ya por la zona del ombligo, porque como siempre lo dibujan estirado, ¿no? El ombligo está encima de la vejiga, más bajito y está hacia adelante, pero como siempre te lo dibujan así, como estirado para arriba, yo decía, a mí el útero me llega, yo era poco menos que Platón, esto vaga errante, no tenía conciencia corporal, física de dónde estaba. Es tremendo. La fisio me está mirando con nada, ay madre. Vale, gracias. ¿Vale? Porque ahondar ahí, empezar a conocernos mejor el propio cuerpo y ese órgano en concreto, que yo no sé por qué, mi visión del cuerpo no es la misma que la medicina tradicional china, tengo que decir, porque yo tengo otra manera de ver las cosas, pero que el útero está involucrado, eso lo voy a decir porque llevo ya como 8 años trabajando con miles de mujeres allá. Está involucrado en la cantidad de vitalidad, la cantidad de libido que las mujeres utilizamos en el día a día. Sí, esto lo han experimentado muchísimas mujeres que se han puesto a trabajar con su útero. De repente hay un aumento de la vitalidad. Yo no sé si es por lo que dicen los chinos o no, esto no está por estudiar, pero es cierto. Porque aumenta también el placer y el deseo sexual. Tener el útero tieso es represión sexual. Ni siquiera sabemos lo que no sentimos. O sea, como la represión sexual de no hagas, ¿no?
hay otra peor que es ni pienses en lo que podrías hacer. Nos sorprende, nos inquieta tanto las mujeres con burka, pero esto es como una especie de burka interno. Ni siquiera sabemos lo que nos estamos perdiendo, ni siquiera lo sentimos, ¿no? Cuando se rompe la unidad psicosomática del útero y la conciencia, cuando dejo de perder, de tener conciencia, es que me pueden domesticar. Es que yo me vuelvo esa súbdita y no ciudadana. Es que es más fácil doblegarme. Con la de cosas que pasan en este país, con la crisis que hemos pasado, ¿en algún momento no habéis pensado cómo es que la gente no está en la calle pero liándola de verdad? ¿No habéis pensado cómo es posible que nos sigan robando, que seamos conscientes de que nos están robando a manos llenas, que la gente esté en situaciones realmente complicadas y que no pase nada? ¿No os llama la atención la mansedumbre en la que vivimos? ¿No? Cuando tenéis un animal, ¿habéis castrado alguna vez un perro? Bueno, cuando se castra un animal, se amansa. Es una de las consecuencias. Se le quita la libido natural, se le quita la potencia, la agresividad natural para vivir y se amansa. Cuando tú quieres un animal manso, lo castras. Pues me viene mucho esa imagen con lo que nos pasa a nosotras. Hay una cierta castración que no se ve, que es interna además, que genera mucho malestar. O sea, esta cosa que se medicaliza el malestar de la mujer en la mediana edad. Eso en salud pública se ve en estadísticas. O sea, estamos todas, los hombres se drogan con drogas ilegales y nosotras con los psicofármacos, ¿no? Pero hay como un malestar interno profundo, social, que se medicaliza también. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, con esa especie, igual me estoy poniendo así un poco intensa, pero con esa especie de castración interna del cuerpo, de habernos convertido todas en cuerpo objeto, ¿no? Más un cuerpo objeto que da igual, porque hagas lo que hagas, nunca vas a ser como el cuerpo objeto que te presentan de molde. O sea, ya puede ser delgada, puede ser tal, pero vieja, vamos a llegar, sí, o sea, aunque en un momento de tu vida hayas cumplido con el canon, estereotipo de belleza, moda, tal, no sé qué, en algún momento lo vas a pasar, o sea, pero ahí no se queda nadie. Entonces eso no se puede cumplir, genera mucho malestar interno. Bueno, yo he traído algunas, cuando yo hice el estudio en el año 2011, las mujeres me iban reportando que les iban pasando conforme iban haciendo la relajación del útero, ¿no? Entonces decía, no sé si es casualidad o por otras razones, pero durante los 2 días que he realizado el ejercicio me he sentido en general bastante excitable sexualmente y abierta al placer. Incremento del deseo sexual esta semana, mayor vitalidad y mejor estado anímico. Estas no se conocían unas a otras, me mandaban a mí, yo no había dicho nada, yo solo voy a hacer esto, a ver qué pasa. Eran 80 mujeres. Yo hice el mío, me hice yo mi conejillo de indias, hice la relajación y luego se la pasé a un par o 3 de amigas más. Dije, pues esto parece que funciona, aquí pasan cosas. Y luego hice el estudio, ¿no? Y en el estudio 80 mujeres que no se conocían de nada las unas a las otras, me imagino, me iban haciendo reportes semanales, ¿no? Y estas son algunas de las frases que iban contando y que para mí, como al principio me sorprendió mucho que hubiera como esta asimetría de todas las mujeres pasando por procesos muy similares, pero luego entendí que en el fondo tenía que ver con todo esto que os he ido señalando a lo largo de este rato, que tiene que ver con esa castración sexual que las mujeres tenemos y que no solamente se nota en la cama cuando tenemos los orgasmos o no los tenemos, sino que se nota en la menstruación cada mes,
que se notan los partos, lo complicado que pueden llegar a ser los partos, que se nota en la falta de vitalidad y de energía que tenemos, ¿no? Y en esa falta de sentido, quizá de poder personal, ¿no? Esta sensación de nunca ser suficiente, de no encontrar el sitio, de no saber quién es una vez cuando ya tenemos años, como que para haberlo descubierto, que hasta los 15 tiene sentido, pero luego ya no. Muchas mujeres reportaban también que habían empezado a experimentar mucho más placer sexual durante las penetraciones de lo que experimentaban antes, porque de repente aumenta, en realidad lo que sucede es que aumenta la propiocepción. Es verdad que el útero se relaja, el útero es una musculatura lisa, depende del sistema nervioso autónomo, no lo puedes relajar como relajas un brazo, pero se puede relajar utilizando una técnica de relajación que active el sistema parasimpático, que es lo que hacemos. Entonces activas el sistema parasimpático y empiezas a aumentar la propiocepción de la zona de la pelvis y del útero y empiezas a sentir cosas que no habías sentido antes, ¿eh? Empiezas a sentir. Y esto ya es suficiente para tener esa sensación. Luego he estado estudiando mucho esto porque esto da para mucho, lo del cuerpo. Y en eutonía y en algunos métodos de conciencia corporal, como el método Alexander y tal, se sabe que aumentar la propiocepción de la zona de la pelvis implica un sentido de continuidad del yo, que es lo que las mujeres explicaban, me siento con mucha seguridad personal. Hay un sentido de continuidad del yo, ellos lo explican así, las mujeres decían, me siento muy segura de mí misma, cosa que antes no me ocurría, ¿vale? No hay una mente y hay un cuerpo al otro lado. Esto es una visión que tiene que ver con todo eso que os he contado en las religiones monoteístas. Hay una única cosa. Merleau-Ponty decía, soy una conciencia corporizada. Lo que pasa en la mente no es diferente de lo que pasa en el cuerpo. Puedes trabajar con el cuerpo, estás trabajando cuestiones mentales también. Es una única cosa. Esto es una manera de ver el cuerpo, es una manera de explicarlo. Lo que hace el patriarcado es separar todo intentando explicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en medicina separan el sistema digestivo del sistema nervioso, del sistema endocrino, pues en realidad funcionan a la vez. Pero nos especializamos en una cosa, separamos por sistemas. Es una manera de ver la vida. Separamos la economía de la política, de la maternidad, de la salud. En realidad, todo funciona a la vez, todo junto, todo el rato, con interacciones múltiples, ¿no? Pero es una manera de segmentar la realidad para aprenderla desde el patriarcado. Es una manera de mirar. Y con el cuerpo pasa igual, ¿no? Aprendemos a mirar así el cuerpo, pero en realidad funciona de una sola manera. Y no hay una mente y hay un cuerpo aparte, hay una unidad psicosomática. Hay una única cosa, una conciencia corporizada que decía Merleau-Ponty. Bueno, estas son más explicaciones de no sé qué hora es, si me he enrollado mucho. ¿O vamos bien? Si hay preguntas, ¿no? Pues ahora si hay preguntas, yo encantada de escucharos. Preguntas o aportaciones o reflexiones o no sé. Bueno, el parto, una cuestión de género. Parecía que el parto tenía que ver con la obstetricia, pero sí, pero no solo, ¿no? Bueno, yo he traído una cita para empezar de Humberto Maturana que dice así: mantengo que todo quehacer humano transcurre en el conversar y que todas las actividades humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones. Y he traído esta cita que me parece muy interesante porque me parece que lo que estamos haciendo esta tarde, hoy aquí, es conversar. Y conversar es cambiar las cosas, como veremos al final. Bueno, para hablar del parto, quizás sería interesante empezar definiendo qué es un parto normal, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud ya en el año 96 lo definió como un parto de comienzo espontáneo, bajo riesgo al comienzo del parto, manteniéndose como tal hasta el final, hasta el alumbramiento. El niño nace espontáneamente en posición cefálica entre las semanas 37 a 42
completas. Después de dar a luz, tanto la madre como el niño se encuentran en buenas condiciones. Pues esto es un parto, pues normal, ¿no? Bueno, pues yo hace dar a luz y se me ocurrió el hospital. Quiero un parto normal. Pues así se rió la comadrona que tenía al frente. Le dio como un ataque así de risa, hace 14 años, ni plan de parto. Le dio así como el ataque de risa, le hizo así a la compañera y dijo, verás esta. Bueno, yo soy licenciada en Derecho. Entonces, cuando yo entré en ese hospital, yo creía que era ciudadana de pleno derecho, ¿vale? Que eso es que no hay ningún juez que me ha inhabilitado para tener todos mis derechos civiles intactos. Es decir, yo era una persona adulta con capacidad de decisión sobre mi vida, ¿vale? Hasta que entré en ese hospital a parir, que por cierto era el materno infantil de Granada. Entonces yo entré y dije, quiero un parto normal, pues yo estoy sana, mi niña está sana, quiero un parto normal. Bueno, entonces a partir de ese momento que yo expresé mi voluntad de tener un parto normal, yo me fui dando de bruces con el patriarcado. Yo siempre digo que el parto de mi hija fue la primera experiencia. Bueno, yo llevo viviendo en el patriarcado desde que nací, desde que fui concebida, ¿no? Evidentemente. Pero para mí fue la evidencia, o sea, fue así como el patriarcado con la mano abierta. ¡Zas! Esto es el patriarcado. Un patriarcado es un sistema social que se organiza de forma jerárquica, ¿vale? Donde hay más gente, hay gente que tiene más poder que otra gente. Hay personas que tienen capacidad de toma de decisión sobre cosas y se articula y por lo tanto hay gente con poder y estados de dominación y de sumisión. Y además nos relacionamos los seres humanos desde la competitividad, desde la competencia, competimos por todo. Bueno, los profesionales sanitarios que estáis aquí sabréis que he hecho una definición perfecta de lo que es un hospital, porque al final las grandes instituciones lo que hacen es reproducir los valores sociales y culturales en los que se insertan, ¿no? Entonces la medicina es un sistema patriarcal también. De hecho, tú como mujer embarazada, cuando entras, pierdes tus derechos civiles, lo sepas o no. O sea, yo pensé, inocente de mí hace 14 años, que podía entrar a un hospital y decidir, sobre todo porque tenemos una ley de autonomía del paciente del año 2002 y yo creía que eso a mí se me seguía aplicando, pero por lo que se ve, no. Entras en un estado de excepción, cuando entras a parir, entras en un estado de excepción de tus derechos civiles y la ley de autonomía del paciente a ti, mujer pariendo, no se te aplica, ¿vale? Si eres un señor con bigote que vas a hacer una operación cardíaca, sí, pero si eres una mujer que vas a parir, no. Y esto lo sabe la mujer de Oviedo, que fue obligada por un juez a ir a dar a luz a donde estos dos señores decidieron que ella tenía que ir a dar a luz. Sabéis que en el derecho lo que no está prohibido está permitido. Esto funciona así. Lo que no está prohibido está permitido. Pues si me sacáis la ley donde se prohíbe en este país parir en casa, todavía creo que todavía les puedan parar el sistema legal, pero es que no existe, ¿vale? Y la ley de autonomía del paciente, la señora de Oviedo, también se le aplica, ¿eh? Bueno, esto es un parto normal, ¿vale? Esto es lo que pasa en nuestro país. Con lo cual, los partos en nuestro país, en general, no son normales. La Organización Mundial de la Salud dice que el porcentaje estimable, razonable de episiotomías, que es el cortecito de nada que se nos da a las mujeres en la vagina, que luego eso se puede complicar a niveles estratosféricos, es de un 20%, se estima, 15-20%. Nosotros tenemos un 45%. El porcentaje de cesáreas en España, en hospitales públicos y privados, es del 24,8%, la OMS recomienda 15%. O sea que nos estamos llevando cesáreas y episiotomías por la Z, by the face, ¿no? ¿Qué diría? O sea, son actos médicos
sin justificación detrás. Bien. ¡Ah! Se me fue. Sí, por favor. Aquí, directamente. Ahí simplemente pulsa aquí, ¿no? Vale. Vale, y ahora ya bajas tú, ¿vale? Sí. Vale. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud viene definiendo como violencia obstétrica. Patologizar los procesos fisiológicos reproductivos de las mujeres, los profesionales sanitarios que atienden los partos y embarazos y las prácticas médicas sin evidencia científica que avalen su beneficio y o que pongan en riesgo la salud de la madre y de su hijo. A ver, en el año 2002 España publica en el año 2002 en España se publica la Ley de Autonomía del Paciente, ¿vale? Porque desde la Unión Europea nos dicen, oiga, esto tiene que estar legislado, que es que en Europa se legisla la autonomía del paciente. Pero vosotros sabéis que las leyes no se hacen así como así. Cuando se hace una ley es porque hay un problema que regular, ¿vale? Si la ley de autonomía del paciente fuera algo que se respeta de forma generalizada, no haría falta una ley que protegiera la autonomía del paciente. Se hace para velar. Se hace en Europa y nosotros lo hicimos en el año 2002, ¿vale? Ahora la Organización Mundial de la Salud reconoce que esto, que llama violencia obstétrica, es un problema mundial. Esto no es que pase en España porque somos más cañís, quizá pasa un poco más por las estadísticas que tenemos, pero esto es mundial. Esto pasa en países del primer mundo y en países del tercer mundo. Pasa en sistemas sanitarios avanzados y en sistemas sanitarios prácticamente inexistentes. Pasa en Estados Unidos y pasa en Suecia y pasa en Angola y en India y en tal. ¿Por qué? Porque responde a esa visión del cuerpo de la mujer que ya hemos visto anteriormente. No es que haya violencia obstétrica solamente porque los profesionales sanitarios estén más o menos preparados, actualizados y tal, sino que la violencia obstétrica es una violencia de género y es estructural. Sucede en todas las culturas del mundo, ¿vale? Bueno, dice la Organización Mundial de la Salud, tiene un documento de prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención al parto en los centros de salud. Y dice, en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación. Esta declaración reclama un accionar más enérgico, diálogo, investigación y apoyo en relación con este importante problema de salud pública y de derechos humanos. Esto, que es una declaración de la Organización Mundial de la Salud, la SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la niega, ¿vale? Esto es como una cosa surrealista, no lo siguiente. Hace poco publicó una carta abierta diciendo que negaba la existencia de la violencia obstétrica, que es como negar la violación dentro del matrimonio, ¿vale? La violencia obstétrica existe en España porque existe en todo el planeta. Y aquí no vamos a ser más farrucos, y porque luego vemos las estadísticas de lo que pasa en los paritorios de este país y evidentemente no estamos dentro del rango de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como saludable para las mujeres, ¿vale? Bueno, esto es una ley en otros países como Argentina, Venezuela y en otros más se está legislando ya sobre violencia obstétrica en concreto. Esto es una ley que no la voy a leer porque es larguísima, pero imaginaos lo que sería vivir en un país donde hay una legislación. O sea, yo que hago charlas de violencia obstétrica y tengo que convencer a la gente de que existe, ¿vale? En otros países ya está legislado, ¿sí? Sería muy diferente. Bueno, vamos a hablar un poco de historia de la medicina, porque para entender lo que pasa aquí hay que remontarse más atrás. No me voy a ir a Platón, pero bueno, os voy a hablar de Joseph Dilly, que en el año 1920
accedió a ser el presidente de la Sociedad de Ginecología de Chicago. En 1920 en Chicago estaban muriendo las mujeres durante el parto de manera tremenda, pero no estaban muriendo porque dieran a luz, estaban muriendo porque fue la Gran Depresión económica de Estados Unidos y las mujeres eran pobres, muy pobres. Su condición física cuando llegaban a parir era muy mala. Entonces morían de desnutrición, morían de frío, morían de enfermedades, morían de pobreza. Cuando el doctor Joseph Dilly llega a ser presidente de ginecología, dice, y había como mucha presión social de tenemos que hacer algo porque las mujeres están muriendo, ¿vale? En el proceso de parto. Se aumentó muchísimo la mortalidad maternal. Entonces él cuando llegó a la presidencia dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a instrumentalizar el parto, episiotomía y forceps. Y así consiguió otra cosa en paralelo. Consiguió relanzar la importancia social de los ginecólogos, que a principios del siglo XX no es que fuera la profesión médica más prestigiosa del momento. Ser ginecólogo a principios del siglo XX era regulero tirando, o sea, venían de masturbar a las señoras que tenían dinero para pagarles o sea, no era una cosa de mucho renombre. Entonces hace dos cosas este señor: instrumentaliza el parto y aumenta el prestigio social de la profesión ginecológica. Y de paso hace otra tercera cosa: arrebata el parto a las matronas, a las parteras, porque lo instrumentaliza y utiliza una tecnología, porque ya las matronas no podían utilizar, o las parteras no podían utilizar el bisturí y el instrumental, era una técnica médica, ¿vale? El parto pasa así de ser fisiológico a ser considerado un acto médico. Bueno, mucho tiempo después, 1984, tenemos a Klein, que es un médico canadiense investigador. Klein investiga cosas, y es lo que digo de la ciencia, que hasta que no viene uno y se hace la pregunta, no existe la ciencia, no existe el conocimiento científico detrás. Entonces de repente en 1984 Michael Klein dice, oye, se me ha ocurrido ¿y si investigamos qué pasa con la episiotomía? Llevaban desde 1920 haciendo episiotomías de rutina. O sea, en este país hemos tenido tasas de episiotomía del 78%. Era una práctica rutinaria. Hemos bajado al 40 y pico, todavía estamos lejos, pero un 78% es mujer que pasa por aquí, mujer cortada, ¿vale? De rutina. Bueno, entonces Klein dice en el 84, oye, vamos a estudiar algo, qué pasa con la episiotomía. Y dice, es la primera vez en mi vida de investigador que me han denegado la subvención para hacer un estudio, ¿vale? De repente le dijeron, pero ¿y qué tienes que estudiar tú de la episiotomía? Pues si no hay nada que estudiar, pues si total, es el periné de las mujeres, ¿para qué vamos a estudiar? Llevamos décadas cortando el periné de las mujeres, ahora nos vamos a poner a estudiar qué pasa con él, pero ¿qué hay? Bueno, envió la solicitud, otra subvención a otro estamento donde había 2 mujeres en el comité que daba las subvenciones. Y la presión de las 2 mujeres, esto lo cuenta ella, la presión de las 2 mujeres hizo que le dieran la subvención y que por primera vez en 1984 pudiera haber un estudio que determinara el valor de la episiotomía, ¿vale? Los resultados fueron devastadores. O sea, los resultados que se conocen desde 1984 en la episiotomía no solo no beneficia, sino que perjudica, porque se cierra peor la herida, porque puedes cortar otros músculos, los tejidos, no sé qué, cicatrizan peor, es más molesto. Bueno, no hay ningún beneficio extra en hacer una episiotomía frente a un desgarro natural, que la mujer puede o no tener, porque claro, cuando cortas ya tiene, pero igual no haría falta, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa con la episiotomía. Estamos en 2019. Y él hace una reflexión muy interesante sobre
¿por qué? Si ya tenemos la evidencia científica desde 1984, pues 30 años después, casi 40, seguimos haciendo episiotomías. ¿Por qué los profesionales en ese área no se actualizan? Porque a un cirujano cardiovascular no te va a estar haciendo operaciones como se hacían hace ni 15 años. Se actualiza, ¿verdad? Sería el hazmerreír de todo, o sea, se iría del servicio, no sé. Pero esto sí se sigue haciendo. Es una práctica normalizada. Nadie se cuestiona si hay evidencia científica detrás o no. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de una mujer, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de medicina empírica, medicina basada en evidencia científica y medicina basada en valores. La medicina empírica, que es la antigua esta de curanderos, no tiene metodología, es como sé que funciona esta hierba, pues porque por casualidad se la doy a la gente, le baja la fiebre, pero no sé. Bueno, es muy antigua, saben que funciona algo, pero no saben por qué funciona, ¿no? La corteza del árbol de la quina para tratar determinadas enfermedades, se sabe que es una sustancia activa, pero ellos no saben por qué, no hacen estudios, no tienen estadísticas, no saben el funcionamiento detrás, pero es ese tipo de medicina que funciona por la experiencia, ¿no? Por la práctica, pues probando. Luego, no hace tanto, y la medicina, digamos que sería la protomedicina, ¿no? Esa manera de hacer medicina. Luego la medicina basada en evidencia científica, que es la que de unas décadas para acá está queriendo imponerse, es esa medicina que pretende optimizar la toma de decisiones del médico y que estén basadas en pruebas científicas provenientes de investigaciones bien hechas, ¿no? Surgen así los metaanálisis, ¿no? Las investigaciones, tal, para saber, cuando tomo una decisión como profesional sanitario, si esta decisión está avalada o no por la ciencia. O sea, ¿esto realmente funciona o no funciona? ¿Qué estoy haciendo? No porque me enseñaron en la facultad hace 30 años, tal. O sea, me tengo que actualizar, tengo que mirar, tengo que saber qué decisión estoy tomando con esto. Bueno. Y una medicina basada en valores, que sería como voy a decir lo nuevo, que parece como... Pero sí, ahora se está planteando mucho que ni siquiera la medicina basada en evidencia científica es más importante que la medicina basada, o debería complementarse necesariamente con la medicina basada en valores, en la bioética, en la ética y en los valores de la persona que está recibiendo ese tratamiento. Porque ¿de qué me sirve? Si yo quiero parir en casa y al médico le parece un horror, es mi parto, es mi cuerpo, es mi decisión vital, debería respetar, ¿no?, los valores de esa persona que no coinciden con los míos, ¿vale? ¿Pero qué? Estos serían como así como históricamente así. ¿Y cuál de ellas creéis vosotras que está primando los paritorios cuando una mujer va a dar a luz? Está más cerca de la empírica. A mí me rasuraron hace 14 años, 14 años y medio. Me rasuraron. No hay ningún estudio científico. Ahora ya no lo hacen. En algún sitio igual alguien quedará todavía con maquinillas y dirá, todavía lo tengo allí, voy a hacer algo con esto que todavía tengo aquí. Pero ahora ya no lo hacen, ¿no? Pero a mí sí, todavía lo siguen haciendo, todavía siguen rasurando, no me lo puedo creer. En algunos casos concretos. Bueno, cuando yo fui a dar a luz la primera vez, hace 14 años, rasuraban allí a diestro y siniestro, ¿no? Bueno, era la manera. Te ponían la lavativa, ¿vale? Te abrían una vía. Bueno, lo cuento yo que me ha pasado. Que me ha pasado a mí y a todas las de planta y todavía muchos años después las cosas no han cambiado tanto por esta casa. Bueno, ahora ya sí porque no está. Te ponían una vía. Te ponían oxitocina de rutina, ¿vale? Hace 14 años. Sí, ha cambiado algo. Te monitorizaban de manera continua, te ponían en litotomía en la cama y esperaban que parieras, ¿vale?
Eso hace 14 años no era medicina. O sea, si hubiera venido un chamán a soplarme con 3 plumas, se lo habría agradecido, os lo juro. Eso no era medicina basada en evidencia científica, no. En mis valores, tampoco. Luego se estaba practicando una medicina empírica en los paritorios de este país. Lo siento, pero lo tengo que decir y me da cosa decirlo, pero es la verdad. Y en menor grado, porque las mujeres hemos presionado y existen los planes de parto, que por otra parte son un fracaso del sistema, porque tú no tendrías que ir con un plan de parto de nada, tú deberías ser respetada desde que entras hasta que sales, pero bien, pues las cosas van cambiando lentamente, pero muy lentamente, muy lentamente. Mira, yo cuando fui a parir, que le dije, quiero un parto normal, y me dijeron, me hicieron todo, o sea, y yo decía, no, yo cada cosa que me iban diciendo iba diciendo, no, con lo cual yo creo que la cosa iba en aumento, ¿no? Como, no, esto no, total, que al final cedí y me pusieron una vía, me dieron una vía. Y yo decía, pero si voy a parir, no, porque esto bueno, esta cosa que te contaban de por si acaso te pasa algo. Y dije, vale, me ponéis la vía, cedo, pero no me ponéis oxitocina. Yo es que ya me la había leído todo, yo soy una enteradilla y hace 14 años ya me había leído todo lo que me tenía que leer. O sea, yo no era de estas que... No, yo me lo sabía. Digo, a mí oxitocina no me ponéis. No. ¿Vale? Entonces fue la matrona, al rato vino otra. A los 10 minutos yo estaba rabiando y le dije a mi pareja, vete a ver qué me están poniendo, porque habían sacado la percha y la habían puesto detrás de la cortina. Y me estaban metiendo oxitocina. A esto lo cuento yo en primera persona, que luego hay... Esto yo personalmente así lo llamaría una violación, ¿vale? Porque estaban metiendo en mi cuerpo algo que yo expresamente había negado, con una ley de autonomía del paciente que reconoce que la autorización es verbal, ¿vale? O sea, que la confirmación que da el paciente es siempre verbal, que es la que prevalece. Y yo verbalmente, en varias ocasiones, no creo. Esto es la realidad de los paritorios de este país. Y cada vez pasa menos, afortunadamente, pero esa visión extraña que dices, pero ¿por qué estas personas están funcionando así? Es lo que a mí me motiva para hacer estas cosas. Porque yo he pensado mucho, estas señoras que ganaban, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarme, hacer que yo viviera cosas que yo no quería vivir? ¿Por qué esta violencia, no? Bueno, ¿y por qué no se cambia? Si ya tenemos la evidencia científica, por ejemplo, de que la episiotomía es un horror para la mujer, o sea que no hay ningún beneficio y siempre en medicina hay que tener en cuenta el beneficio y el perjuicio que se pueda cometer, porque cualquier acto médico puede dar lugar a iatrogenia, o sea que esto no es una cosa que esto los médicos lo piensan. ¿Por qué? ¿Por qué con las mujeres sí? ¿Por qué en el paritorio sí? ¿Por qué lo que no pasaría en un quirófano de cardio pasa en un paritorio, ¿no? Y a mí lo que me viene es que esto al final es una demostración más de la misoginia y del sistema patriarcal en el que vivimos. Y porque, si os fijáis, la mujer cuando da luz, la mujer cuando está pariendo de manera medicalizada, instrumentalizada, asume a la perfección los roles de género femenino. Una mujer tumbada boca arriba, con las piernas en un potro, sin capacidad de moverse, es una mujer pasiva, débil, incapaz, que no sabe lo que está pasando en su cuerpo porque otros ya le están dirigiendo hacia los pujos, sumisa, que sufre. Además te dicen que tu cuerpo es súper impuro, te lo tienes que rasurar. Es emocional, no sabe nada, es como estás perdiendo los nervios. ¿A cuántas mujeres cuando van a parir, no? Esa cosa de la emotividad. Y absolutamente dependiente de que los profesionales sanitarios hagan con esto que me está pasando lo que sea, ¿vale? Yo que he tenido la oportunidad de parir 2 veces, una primera en un hospital y en este parto que os he contado, que fue un horror. Claro, yo salí de allí diciendo, perdona, ¿esto? Y el segundo en mi casa, al pequeño, lo tuve en casa. La experiencia vital es absolutamente distinta
que no tendría por qué yo pagarme un parto en mi casa para tener esa experiencia de parto, que esto debería de ser para todas, ¿eh? Porque cuando una mujer está pariendo ella de manera fisiológica y en un parto normal, una mujer está bajo, o al profesional sanitario le puede parecer que esa mujer se está pasando un poco de la raya y está asumiendo los roles masculinos, ¿vale? Los roles de género masculino. Porque una mujer que está pariendo, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver a una mujer parir fisiológicamente de forma normal, en movimiento, es una mujer que expresa acción, fortaleza, capacidad, conocimiento, autoconocimiento, poder, agresividad en el sentido de estar en contacto con su fuerza vital, pureza, racionalidad y competitividad, y es todo lo contrario de lo que se supone que las mujeres somos, o ese modelo de ser mujer social. Entonces no pueden, porque para empezar a cambiar lo que pasa en los paritorios tenemos que empezar a cambiar lo que pasa en la mente de los profesionales sanitarios que están trabajando allí, y eso es muy complicado, ¿eh? Eso no se hace de la noche a la mañana. Os he traído una foto, ahora no sé si las vamos a poder ver aquí. Me parece que no. Bueno, esto es una mujer, os había traído una foto, os podéis imaginar la típica foto de la mujer pariendo en un quirófano con las piernas en el potro, 7 personas alrededor, ¿vale? Cómo le sacan al niño, y donde ella está expresando todo eso que he dicho, ese ser pasivo, donde el cuerpo es un cuerpo objeto, no puede elaborar una respuesta, ella no está pariendo por sí misma, la están pariendo, ¿vale? Y esto es una mujer pariendo de manera fisiológica, ¿eh? Está en cuclillas, es ella dueña de su cuerpo, está activa, no ha perdido la identidad, sigue siendo ella, sigue teniendo poder, está pariendo. No la están pariendo, está pariendo, ella está trayendo a su hijo al mundo y es muy diferente. Yo que he tenido las dos experiencias os puedo decir que no tienen nada que ver, que la experiencia vital es absolutamente distinta y que se nos arrebata algo en los paritorios, sí. No es tampoco algo... A mí me gustaría que nos quedáramos con la idea de que no es gratuito lo que pasa en el cuerpo, no es una experiencia que puedo tener, pasar y olvidar. Es una memoria corporal, es una experiencia que estoy teniendo en mi cuerpo. Luego sabré si mi cuerpo es capaz o incapaz, por ejemplo. Es muy diferente. Sentir que tu cuerpo es capaz, esa sensación de capacidad, de poder personal, de seguridad, se arrebata también. Una de las consecuencias de la violencia obstétrica es que no solamente la parte física, que la tiene mucho para la mamá y el bebé, o sea, que puede haber consecuencias físicas, pues quien ha sufrido una episiotomía lo sabe, quien ha sufrido una Cristeles yo también lo sé. Hay consecuencias físicas también para el bebé. En el hospital donde yo di a luz, una evidencia científica, o sea, esto está súper, o sea, ¿vale? Medicina empírica, el chamán con 2 plumas me habría venido estupendamente. Vale, pues se llevaron al bebé. Hay consecuencias también en nuestros hijos e hijas, no solamente en nosotras, ¿vale? No es lo mismo nacer y llegar a los brazos de tu madre que nacer y llegar a un nido vacío, ¿sabes? Y sentirte solo o sola y desprotegida los primeros años, las primeras horas de vida, que son tan importantes. La lactancia, lo sabéis que es aquí la asociación, cómo influye el piel con piel desde el segundo cero en la lactancia, cómo influye la separación del bebé y la madre en la lactancia después y en tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hace? Bueno, hay muchas teorías. Hay teorías que hablan de romper la impronta. Una cosa que se nos olvida es que los seres humanos somos animales mamíferos. Vale, tenemos un neurocorte, que es un experimento que está medio a hacer, estamos todos para allá, o sea, esto no está todavía ni... Somos como un tránsito, ¿no?, de especie hacia algún lugar, pero el neurocorte es muy... O sea, bueno, estamos así como en proceso, ¿no?, por decirlo suavemente. Pero somos mamíferos. Hay una parte biológicamente
y se nos olvida. Y hay una impronta del bebé y la madre. En esos primeros minutos de vida, las primeras horas de vida del bebé, el bebé y la madre se enamoran. Mirándose a los ojos es cuando vamos a tener el pico más alto de oxitocina en toda nuestra vida. Y eso se rompe culturalmente. En muchos hospitales por protocolo. Se rompe esa primera impronta. Y sabemos que funcionan los patos, las gallinas, ¿veis? Los pollitos siguen a la gallina porque saben que es su madre, si no serían con cualquiera. Hay una impronta animal y nosotras también somos animales y somos mamíferas. Y hay cosas que fisiológicamente el cuerpo espera que sucedan cuando das a luz y cuando eres nacida. Esperas estar con tu madre y tú cuando das a luz esperas coger a tu bebé en brazos. Y se ponen en marcha mecanismos hormonales del sistema endocrino que si no se interrumpen. Una separación grande de la madre y el bebé, pues a veces no se da. A veces es difícil la lactancia, a veces no se... ¿Por qué rompemos eso? ¿Qué evidencia científica hay detrás de eso? No hay ninguna. Romper la impronta o hacernos súbditos no ciudadanos. Pero una de las cosas que pasa con las mujeres cuando hemos tenido un parto así, yo me lo había leído todo antes. Hay mujeres que se encuentran, o sea, primero van al parto, le parece que todo ha ido genial, luego empiezan a leer y dices, espera un momento, esto que me ha pasado a mí, ¿vale? Pero hay otras que llevamos leídas, con lo cual lo íbamos viendo venir conforme íbamos pasando. Una de las cosas con las que nos encontramos las madres después de tener un parto así es con la culpa, porque encima asumimos de alguna manera que la culpa ha sido nuestra. Y de hecho hay un sector sanitario que también está peleando mucho porque las cosas cambien en los paritorios, que siempre dicen, es que si las mujeres vinieran, es que si las mujeres no pedís, es que vosotras tenéis la llave del cambio. Y yo ahí siempre me pongo como que me gusta matizar mucho esto. Una es responsable de lo que es responsable. De lo que no es responsable tampoco nos vamos a hacer responsable. La responsabilidad del profesional sanitario es darme a mí darme la mejor atención sanitaria, con medicina mínimo basada en evidencia científica, si no puede ser basada en valores. Eso, por contrato, esa parte es responsabilidad del profesional sanitario, que es bastante cuando se tuerce una cosa así en un hospital. La otra la asumo yo, porque me enseñaron muy bien. Yo soy una perfecta hija del patriarcado, siempre digo esto, Me enseñaron la sumisión y la complacencia y esto lo tengo grabado a fuego. Entonces, esa parte me toca a mí mirármela. Y me toca mirármela y mirar a lo que me dedico, ¿vale? Pero esa parte. Pero no asumamos nosotras la responsabilidad que corresponde de los profesionales sanitarios y del sistema sanitario. A mí me gusta más hablar del sistema que de profesionales, ¿vale? Porque es un problema del sistema, de protocolos obsoletos, de cómo se funciona, de los valores que impregnan todo el sistema sanitario desde arriba hasta abajo. ¿Soy culpable de...? No, soy superviviente. A mí me gusta decir, soy superviviente de violencia obstétrica. O sea, yo salí de allí y me costó, pero mi hija tomó teta. Y a mí me costó también asumir todo lo que había pasado y pasar por la culpa también, y pasar por el enfado y pasar por la rabia. Y me ha tocado hacer algo con esto, que es contároslo. Me dedico a contar esto, que es lo que pasa en los hospitales, ¿vale? Y que sepáis que no tenéis que pasar por ahí, que hay una ley de autonomía del paciente. A mí me sorprende mucho, yo tengo muchísimas amigas matronas, claro, yo al final de las buenas, ¿no? Pero yo tengo muchas amigas matronas y entonces siempre me dicen, es que tú das por hecho que los sanitarios nos hemos leído la ley de autonomía del paciente. Digo, bueno, pues yo le voy a decir a la gente que hay una ley de autonomía del paciente, que se la lean, que tienen derecho a dar el consentimiento o no, ¿vale? Y también invito a los profesionales sanitarios a que se la lean siempre, por supuesto, para que hagan su parte. Pero que sepáis que como mujeres embarazadas, vuestro cuerpo no es solamente la incubadora donde está el bebé, y que pueden hacer con vuestro cuerpo lo que les dé la gana a ellos, como ha pasado en Oviedo hace poco, que eso
Eso terminará en tribunales y a ver quién lleva la razón. Pero no somos probetas, no somos incubadoras y se puede hacer cualquier cosa por encima de nuestros valores, de nuestra intención o de nuestra voluntad, aunque llevemos un niño dentro. Somos seres humanos, somos mujeres, tenemos derecho a decidir qué pasa con nuestro cuerpo. Siendo madres también, porque es súper patriarcal, se protege al bebé. O sea, en serio, ¿vosotros creéis que los partos instrumentales se habrían inventado si los tíos parieran? Es que no. Es que no estarían cortando escrotos, es que no. Es que es esto lo que hay detrás de todo esto. Entonces lo que sí os invito es a empoderaros de vuestro cuerpo, porque ¿os recordáis la frase que he leído antes? Mantengo que todo quehacer humano transcurre en el conversar y que todas las actividades humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones. Una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la constituye y define. Es de un biólogo maravilloso, Humberto Maturana, y yo os invito a hablar de esto, a contar, porque el problema, bueno, a veces te lo niegan. Yo que voy por ahí dando charlas, a veces encuentro profesionales sanitarios que me dicen la violencia obstétrica no existe. Bueno, vamos a seguir contándola, porque contando estas cosas es que vamos a poder cambiarlo y transformarlo. Bueno, en primer lugar, gracias. Ahí lo recibo todo, porque es importante tener este tipo de encuentros, este tipo de tomas de conciencia, de conocernos, y te lo agradezco gracias al empeño de Pili y de todas las de la asociación, que desde que se dijo de que viniese, pues todo el mundo que sí que tiene que venir, aquí estás. Yo esta tarde yo me he quedado con dos cosas, con muchas, pero resumiendo con dos cosas. Una, las mujeres estamos, ¿vale? Las mujeres somos y nos lo tenemos que creer para empezar, y desde ese punto podemos cambiar las cosas. El tener conciencia de nuestro útero, yo hoy me he dado cuenta que realmente cosas que tú has comentado como contracciones en el útero, en el orgasmo y todo eso, yo no había caído en la cuenta que eso tenía que ver con mi útero. Sin embargo, es cierto. Entonces, tomar conciencia de tu propio cuerpo sin separar nuestro ser sexual que es, pues yo creo que ya es muy importante. Y luego yo, todas las que me habéis escuchado alguna vez en la educación maternal, yo siempre digo algo, y es el poder que tiene una mujer pariendo es el poder máximo dentro de la naturaleza. La hembra es el ser más fuerte que existe en la naturaleza y hay que creerse. Y en esa medida seremos capaces de llegar a los partos con un empoderamiento que nos va a ayudar a poder ponernos en nuestro sitio y ayudar a los profesionales a cambiarnos también a nosotros mismos de esta percepción que a veces puede ser un poco negativa. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Yo, antes de nada, voy a pedir disculpas por llegar tan tarde, que me he perdido la parte más chula. Todo lo del principio me lo he perdido. Y además vengo con mucho coraje porque me hubiera gustado estar, porque me encanta. Yo llevo desde 14 años que va a cumplir mi hijo mayor como voluntaria para mi lactancia, y en el parto nuestro fue cuando iban a hacer mi hijo pequeño, porque me pasó un poco lo que nos pasa a todas, porque cuando van a tener el segundo dices, no quiero repetir lo mismo que en el primero, voy a ver qué tengo que hacer, ¿no? Y desde entonces soy socia del parto nuestro. En Granada tenemos reuniones presenciales del parto nuestro, no hay en todas las ciudades, pero en Granada sí hay, en Córdoba también, y tenemos reuniones y a veces tenemos que hacer malabares las voluntarias para estar,
pero creo que es imprescindible que estemos, por seguir con lo que decía Amparo, porque las mujeres somos las que parimos y también de alguna manera necesitamos estas reuniones, ¿no? Necesitamos estos encuentros y necesitamos reforzarnos una a otra y empoderarnos una a otra, ¿no? Y creérnoslo, ¿no? Muchas veces somos capaces de ver el valor de otras mujeres y no vemos el nuestro, ¿no? Y yo creo que todo eso es importante también, ¿no? Y bueno, mañana hay en Hueltortaja el 6º foro de grupos de apoyo a la lactancia. En Andalucía ya no sé cuántos grupos de apoyo hay, porque siempre que hacemos el recuento hay nuevos y otros han terminado o han cerrado o lo que sea. Pero estamos ya muchos grupos de apoyo en todas las provincias, en muchos pueblos grandes. Yo cuando vengo a... Mami Lactancia tiene su sede en Peligros, que está muy cerquita de Granada, entonces bueno, somos la asociación de Granada, no de Peligros realmente, no solo de Peligros. Y cuando vengo a pueblos como Priego o Pozo Blanco, que yo soy de Pozo Blanco, y veo a la gente de los grupos de apoyo y bueno, que pienso que es un poco más difícil en pueblos más pequeños, porque a mí en Granada no me conoce nadie, ni de antes ni de después, además no tengo mi familia allí, ¿no? Entonces voy, digo lo que tenga que decir y ya está. Pero en el pueblo siempre hay alguien que te conocía de antes, que te va a conocer después, o sea que va a coincidir con ella, o tu hermana, o no sé. Yo un día estaba en Pozo Blanco dando una charla y puse como anécdota una cosa que había dicho mi hermana antes de ser madre, y estaba entrando mi hermana por la puerta, ¿no? Me había dicho a mi madre. Esto nos pasa mucho también. Entonces, claro, cuando veo que en los pueblos sigue, bueno, pues eso, que hay grupos tan potentes como el de aquí, me encanta. Así que no dejéis que el grupo, o sea, que mantengáis el grupo y que... Cuidado que está hablando con la bruja y con la presidenta de la secta. Ya, lo sé. Por eso digo que es más difícil en un pueblo. Porque yo al fin y al cabo, si se cruzan de acera en Granada, igual pienso que es que se tenían que cruzar. No me doy cuenta que es porque no quieren verme, ¿no? O porque no quieren que se les pegue nada de mí, ¿no? Pero claro, en el pueblo se nota más, ¿no? Además, igual, no sé, tiene repercusiones en el resto de la familia o algo, no sé. Pero yo como allí no tengo familia, tampoco nadie me dice, oye, quítate ya de ahí que me miran muy mal porque sigue siendo la presidenta, ¿no? A mí me da igual porque no tengo ni familia, por eso lo decía, ¿no? Que me parece más importante todavía que me parecéis más valientes las mujeres de ciudades más pequeñas o de pueblos, que aún así no importa ir con la camiseta rosa de voluntaria de mamá, ¿no? Y me parece que hacen una labor importantísima y recogiendo las palabras que un día me dijo Mónica, que me dijo, anda, pero si es que las mujeres de Mami Lactancia no se lo terminan de creer, pero están cambiando el mundo. Y yo dije, esta Mónica es muy fantástica, pero es que es verdad que estamos cambiando el mundo, que nos lo creamos y que lógicamente no lo podemos hacer solas, yo lo tengo clarísimo, que solas no lo podemos hacer, tenemos que ir en grupo y por supuesto con las parejas y por supuesto con el resto del mundo acompañándonos, pero que sí que podemos. Así que muchas gracias.